Imaginen esto, un misil impacta en Ucrania y a miles de kilómetros, en Lima, Cusco o Arequipa, el precio del pan se dispara, la gasolina arde, la canasta básica se vuelve un lujo inalcanzable. ¿Coincidencia? ¿O es la sombra invisible de una guerra tan lejana, tan de otro mundo, que aún así se ha anclado en cada bolsillo, en cada mesa peruana? Bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. Durante meses hemos sentido el golpe, una inflación galopante, una economía tambaleante, una sensación de crisis que se filtra por cada grieta de nuestra sociedad. Pero, ¿y si les dijera que el verdadero enemigo no está en los despachos políticos ni en las fluctuaciones internas, sino en los ecos de bombardeos que resuenan a más de 10.000 kilómetros de distancia? ¿Que esa guerra que vemos en las noticias es el catalizador silencioso que está reescribiendo la realidad económica de Perú? Este es el relato de cómo los campos de batalla de Europa del Este se han extendido hasta los mercados peruanos, cómo la geopolítica global ha tejido una red invisible que asfixia el poder adquisitivo de millones. Prepárense para entender la conexión que nadie les ha contado, porque la crisis que hoy se vive en Perú tiene un nombre y un origen que los dejará sin aliento. La cotidianidad. Una herida abierta en la economía que parecía para muchos inexplicablemente ligada a eventos que sucedían a miles de kilómetros. Pero, ¿cómo es posible que un conflicto en las estepas ucranianas pueda desestabilizar la mesa de un hogar peruano? ¿Cómo un tanque ruso puede, sin tocar suelo sudamericano, golpear la billetera de un taxista en Miraflores o de una madre en comas? Para entender esta intrincada telaraña de conexiones, debemos retroceder en el tiempo, a un mundo que, aunque reciente, ya se siente lejano. Un mundo donde la idea de una guerra a gran escala en Europa parecía un eco distante de libros de historia, no una inminente amenaza global. Era el Perú de finales de 2021 y principios de 2022, un país que, como muchos, intentaba reponerse de la embestida de una pandemia sin precedentes. Las cicatrices aún eran visibles, negocios cerrados, empleos perdidos, una sociedad exhausta. La inflación ya era una preocupación, pero se atribuía principalmente a los desequilibrios post-pandemia y a la inestabilidad política interna que, para ser francos, ya era una constante en nuestro panorama. Pocos se detuvieron a mirar con genuina alarma los crecientes nubarrones en Europa del Este. Mientras aquí nos debatíamos entre cuarentenas y cambios de gabinete, al otro lado del Atlántico, una tensión ancestral hervía a fuego lento. Rusia, una potencia energética y militar de magnitud colosal, veía con recelo la expansión de la OTAN, la Alianza Militar Occidental, hacia sus fronteras históricas. Ucrania, una nación soberana en la encrucijada entre dos mundos, se debatía entre su herencia eslava y su aspiración a una identidad europea. No era un conflicto nuevo, la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en el Donbass ya habían marcado el inicio de una era de confrontación. Pero, en el otoño de 2021, la situación escaló a un nivel dramático. Reportes de inteligencia, primero susurros, luego gritos cada vez más fuertes, hablaban de una concentración masiva de tropas rusas en la frontera ucraniana. El Kremlin negaba cualquier intención de invasión, pero sus movimientos hablaban un lenguaje distinto. La comunidad internacional observaba con una mezcla de escepticismo y creciente preocupación. ¿Sería una simple demostración de fuerza? ¿Una táctica de negociación? Los mercados financieros, siempre sensibles a la incertidumbre geopolítica, ya mostraban signos de nerviosismo. El precio del petróleo, que había caído drásticamente durante la pandemia, comenzaba a repuntar a medida que la demanda global se recuperaba y las tensiones en una de las principales regiones productoras de energía del mundo se disparaban. Rusia no solo es un gigante petrolero, sino también el mayor exportador mundial de gas natural.
Cualquier interrupción en su suministro o cualquier sanción impuesta tendría repercusiones inmediatas y profundas. Pero el alcance de esta interconexión iba mucho más allá de los combustibles. Ucrania, conocida históricamente como el granero de Europa, es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol. Sus vastas tierras fértiles, las tierras negras, Chernozem, son un tesoro agrícola. Asimismo, Rusia y Bielorrusia, un aliado clave en el conflicto, son exportadores cruciales de fertilizantes, especialmente de potasa y urea, esenciales para la productividad agrícola en todo el planeta. Esta dependencia global, aunque invisible para el consumidor promedio, era una bomba de tiempo latente. En Perú, la mayoría de estos detalles pasaban desapercibidos. ¿Qué importaba la geopolítica del Mar Negro cuando el día a día ya era una lucha? La harina para el pan, el diésel para los buses, los fertilizantes para la papa, todo esto parecía surgir mágicamente de un sistema de suministro ininterrumpido. Pocos sabían que una parte significativa del trigo que llegaba a nuestros molinos o los fertilizantes que abonaban nuestros campos dependían directa o indirectamente de la estabilidad en esa lejana región. Argentina, Canadá y Estados Unidos eran nuestros principales proveedores de trigo, pero los precios de estos commodities son fijados en mercados globales interconectados. Si la oferta de un gran jugador como Ucrania se ve amenazada, el precio sube para todos, sin importar de dónde provenga tu compra directa. Y así, el 24 de febrero de 2022, el mundo despertó con la noticia que muchos temían, pero pocos creían posible. Las tropas rusas habían cruzado la frontera, lanzando una invasión a gran escala de Ucrania. La onda expansiva fue instantánea y brutal. Los mercados financieros globales reaccionaron con pánico. El precio del petróleo Brent, el referente internacional, se disparó, rozando máximos históricos. El gas natural, los metales y crucialmente los alimentos básicos como el trigo y el maíz vieron sus cotizaciones subir en espiral. En ese momento, la interconexión global dejó de ser una abstracción económica y se convirtió en una cruda realidad. Las sanciones económicas impuestas a Rusia por Occidente, aunque destinadas a paralizar su maquinaria de guerra, también cortaron o encarecieron el flujo de sus exportaciones de energía y fertilizantes. La guerra misma interrumpió la producción y exportación de Ucrania, bloqueando sus puertos del Mar Negro, por donde salía la mayor parte de sus granos. De repente, dos de los pilares de la seguridad alimentaria y energética mundial estaban comprometidos. Pero, ¿cómo se traduce esto en el día a día de un peruano? Primero, el combustible. Perú es un importador neto de crudo y sobre todo de sus derivados, como la gasolina y el diésel. Aunque tenemos producción local, no es suficiente para cubrir nuestra demanda. Compramos el combustible en el mercado internacional y su precio está intrínsecamente ligado al del petróleo crudo. Cuando el Brent sube, el precio en el Grifo de Lima o de Arequipa sube casi en tándem, con un pequeño desfase. Los camiones que transportan alimentos, los buses que movilizan a millones, los taxis que son el sustento de miles de familias, todos dependen del diésel y la gasolina. Un aumento en su costo no solo afecta a los conductores, sino que se traslada a cada eslabón de la cadena de suministro, encareciendo el transporte de absolutamente todo, desde las frutas de la selva hasta los productos manufacturados importados. Luego, la comida. El pan, un alimento básico en cada hogar peruano, depende del trigo. Aunque no todo nuestro trigo viene directamente de Ucrania o Rusia, el precio global del cereal se disparó. Las empresas molineras peruanas que compran este trigo en mercados internacionales vieron sus costos aumentar drásticamente. Ese incremento se trasladó a las panaderías y de ahí al consumidor. De repente, el pan francés o el pan ciabatta, que antes costaban unos céntimos, empezaron a subir, a veces en pequeñas cantidades casi imperceptibles al inicio, pero acumulándose hasta volverse un golpe significativo en el presupuesto semanal de una familia. Pero quizás el impacto más insidioso y menos visible inicialmente fue el de los fertilizantes. Perú es un país agrícola. La papa, el arroz, el maíz, las frutas y verduras que llenan nuestros mercados y alimentan a nuestra gente dependen en gran medida de fertilizantes químicos para alcanzar rendimientos óptimos.
Rusia era un proveedor clave de estos insumos. Con las sanciones y la interrupción del comercio, la oferta global de fertilizantes se contrajo drásticamente y sus precios se dispararon a niveles históricos. Imaginen a un agricultor en la sierra que ya lucha contra las inclemencias del clima y los precios volátiles, ahora enfrentándose a un costo de fertilizantes que se ha duplicado o triplicado. ¿Qué opciones le quedan? Usar menos fertilizante, lo que reduce su cosecha y por ende su ingreso, o trasladar el costo al precio final de sus productos. En ambos escenarios, el consumidor peruano termina pagando más por los alimentos que son esenciales para su supervivencia. Esta es la cruda realidad de la interdependencia global, una que nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras para entender lo que sucede en nuestra propia casa. Si esta compleja red de conexiones te parece fascinante, o si simplemente quieres entender mejor cómo tu bolsillo está atado al mundo, considera seguir este viaje con nosotros para desentrañar los hilos invisibles que conectan una guerra lejana con tu mesa. La crisis de fertilizantes no solo elevó el costo de los alimentos, sino que amenazó la seguridad alimentaria a largo plazo, sembrando dudas sobre las futuras cosechas. La cadena de efectos fue implacable. Mayores costos para los agricultores, menor producción, precios más altos en los mercados y una inflación que se comía el poder adquisitivo de los salarios. El Banco Central de Reserva del Perú, responsable de mantener la estabilidad de precios, se vio en una encrucijada. ¿Cómo combatir una inflación importada que no respondía a las dinámicas internas tradicionales? La respuesta fue dolorosa: subir las tasas de interés, encareciendo el crédito y frenando la inversión, todo para intentar anclar las expectativas de inflación y evitar una espiral descontrolada. Pero esta medida, necesaria para algunos, estrangulaba aún más la economía interna que ya luchaba por recuperarse. La verdadera pregunta no es solo qué pasó, sino qué podemos hacer al respecto. Pero antes de llegar a eso, necesitamos desentrañar el nudo gordiano de cómo una guerra en Europa del Este se incrustó tan profundamente en la vida de un país andino. La pregunta se cernía como una niebla densa sobre los Andes. ¿Cómo una guerra a miles de kilómetros en las estepas heladas de Europa del Este podía desquiciar la vida cotidiana de un país en el corazón de Sudamérica? Habíamos vislumbrado la sombra alargada de la inflación, el crédito encarecido y la inversión en fuga, medidas desesperadas para contener una espiral descontrolada. Pero el cómo seguía siendo un enigma, un nudo gordiano que exigía ser desatado con precisión quirúrgica. Y la clave, la primera hebra que tiraría de todo el ovillo, era la interconexión global, una red invisible de dependencias que pocos comprendían hasta que se rompió. Imaginemos por un momento la vasta extensión de Rusia, no solo como una nación, sino como una gigantesca despensa y una estación de servicio para el mundo. Es el segundo mayor productor de petróleo y uno de los principales exportadores de gas natural. Ucrania, por su parte, es el granero de Europa, una tierra fértil que nutre al planeta con trigo, maíz y aceite de girasol. Cuando los tanques rusos cruzaron la frontera, no solo invadieron un territorio, dinamitaron una parte fundamental de la cadena de suministro global. De repente, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de los mercados. Los precios del petróleo se dispararon a niveles históricos, arrastrando consigo el gas y con ellos los costos de transporte de absolutamente todo. En un país como Perú, donde la gasolina es el motor que mueve desde los camiones que surten los mercados hasta el transporte público, cada centavo de aumento se sentía como un golpe directo en el estómago de millones. La familia que antes pagaba 10 soles por llenar un mototaxi, ahora desembolsaba 15 o 20, y ese dinero extra salía directamente del presupuesto para alimentos o medicinas. El tendero veía cómo el costo de traer sus productos se multiplicaba y no tenía más opción que trasladarlo al consumidor final. La inflación dejaba de ser un concepto económico abstracto para convertirse en el plato vacío en la mesa, en la renuncia a un viaje, en la imposibilidad de comprar un uniforme escolar. Pero el impacto no se detuvo en el combustible. Rusia también es un gigante en la producción de fertilizantes, esos nutrientes vitales que alimentan la tierra y hacen posible nuestras cosechas.
Hablamos de potasa, urea, fosfatos, elementos esenciales para que el maíz crezca alto, la papa engorde bajo tierra y el arroz madure en los campos. Con la guerra, las sanciones y la interrupción de las exportaciones, el precio de los fertilizantes se disparó en más de un 100% y en algunos casos hasta el 200%. La imagen del agricultor andino, con sus manos curtidas por el sol y la tierra, que antes compraba un saco de urea a 50 soles, viéndolo ahora a 150 o 200, es una postal desgarradora de esta crisis lejana. Muchos simplemente no podían permitírselo. ¿El resultado? Menos fertilizantes significaba cosechas más pobres, rendimientos reducidos. Esto no era solo una cuestión de números, era una amenaza directa a la seguridad alimentaria del país. Menos producción nacional significaba más dependencia de las importaciones y un círculo vicioso de precios al alza que golpeaba a los más vulnerables, a quienes ya vivían al límite. Y aquí viene el segundo golpe, los alimentos. Ucrania y Rusia son exportadores clave de cereales. Con la guerra, los puertos ucranianos bloqueados y la incertidumbre sobre las cosechas futuras, el trigo, el maíz y el aceite de girasol se encarecieron dramáticamente en los mercados internacionales. Perú, un importador neto de estos productos básicos, sintió el impacto de inmediato. El pan, la pasta, el pollo, alimentado con maíz, el aceite para freír, todo lo que conforma la base de la dieta peruana comenzó a escalar. Si esta historia te parece familiar, quizás ya estás sintiendo sus ecos en tu propio bolsillo, en cada visita al mercado o al supermercado. Los titulares de prensa hablaban de porcentajes de inflación, pero la realidad era mucho más cruda. Eran madres decidiendo qué comida podían permitirse sacrificar para alimentar a sus hijos. Eran familias estirando el poco dinero que tenían hasta el límite de lo imposible. La espiral inflacionaria no era una casualidad, era la consecuencia directa y dolorosa de esta interrupción global. El Banco Central de Reserva del Perú, en su intento por anclar las expectativas y evitar que los precios se descontrolaran aún más, no tuvo otra opción que subir su tasa de interés de referencia, una y otra vez. ¿El efecto? El crédito se volvió más caro para las empresas, frenado la inversión y la expansión. Para las familias, los préstamos hipotecarios o vehiculares se encarecieron, haciendo que el sueño de la casa propia o del auto se alejara aún más. Era una medicina amarga, necesaria para evitar un mal mayor, pero que sin duda estrangulaba la ya maltrecha economía interna que luchaba por recuperarse de años de inestabilidad política y la resaca de la pandemia. El dilema era brutal: permitir que la inflación devorara los ahorros de todos o aplicar un freno que ahogara el crecimiento. Y en medio de este torbellino surgió una paradoja. Perú es un país minero, un gigante en la exportación de cobre, oro, zinc. Con la incertidumbre global y la búsqueda de activos seguros, el precio de los metales se disparó. Uno podría pensar que esto sería una bendición, un contrapeso para la crisis. Y sí, los ingresos por exportaciones mineras aumentaron, engrosando las arcas del Estado. Pero este boom fue una espada de doble filo. Primero, el beneficio no se tradujo de forma inmediata ni equitativa en la economía real. La mayoría de los ciudadanos seguía sufriendo el alza de los combustibles y alimentos. Segundo, el costo de producir esos metales también se había disparado. El diésel para la maquinaria pesada, las piezas de repuesto importadas, los fletes marítimos, todo era más caro. Las minas sentían la presión y aunque los ingresos brutos eran mayores, los márgenes se ajustaban. Además, la euforia por los altos precios de los metales venía acompañada de un temor latente. Si la inflación global obligaba a los bancos centrales del mundo a subir las tasas de interés de forma agresiva, se venía una recesión global. Y una recesión mundial significaría una menor demanda de metales, lo que hundiría sus precios y golpearía la principal fuente de divisas del Perú. Era una montaña rusa con una bajada potencialmente aterradora.
El gobierno, en un intento de paliar el sufrimiento, implementó subsidios a los combustibles y bonos para las familias más vulnerables, medidas que, aunque necesarias a corto plazo para evitar un estallido social, y de hecho no lograron evitar protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones, generaban un enorme drenaje en las finanzas públicas y a la larga podían alimentar aún más la inflación. Era como intentar apagar un incendio con gasolina, una solución temporal que creaba problemas mayores en el horizonte. La fragilidad política inherente al Perú, con constantes cambios ministeriales y un Congreso polarizado, no hacía sino empeorar la situación. La falta de un liderazgo sólido y una visión a largo plazo impedía implementar reformas estructurales que pudieran blindar al país de futuros choques externos. ¿Cómo se podía navegar una tormenta económica global con un barco tan inestable? La crisis, entonces, no era solo económica, era un reflejo de la vulnerabilidad de un país profundamente insertado en la economía global, pero sin las herramientas internas para amortiguar sus golpes más duros. La guerra en Ucrania no solo había disparado precios, había expuesto las costuras de un sistema económico y político que ya venía resquebrajándose. La verdadera pregunta ahora no era solo cómo habíamos llegado a este punto, sino qué podría pasar si esta situación se prolongaba, qué otros efectos dominó nos esperaban y qué decisiones impensables tendrían que tomarse. Si quieres desentrañar con nosotros los próximos capítulos de esta intricada trama y entender no solo el problema, sino también las posibles vías de escape, te invitamos a seguir explorando cómo esta crisis global redibujó el mapa de las oportunidades y los desafíos para el Perú. Las preguntas que flotaban en el aire, densas y pesadas como la neblina invernal sobre la costa limeña, ya no eran meras especulaciones. Se habían materializado en el chirrido de las carretillas vacías en los mercados, en el suspiro resignado de las madres al calcular los gastos del día, en el incesante pitido de las bocinas atrapadas en el tráfico que ahora se movía con una lentitud exasperante. Cada gota de combustible, una pequeña agonía. La incertidumbre, antes un concepto abstracto, había echado raíces en la vida cotidiana de millones de peruanos, transformándose en una sensación palpable de vulnerabilidad. El primer golpe, directo y brutal, llegó a través de las gasolineras. No era solo que el precio del barril de petróleo se disparara en los mercados internacionales, era cómo esa turbulencia lejana se traducía en billetes cada vez más abultados para llenar un tanque. Un taxista, que antes podía solventar el día con una jornada de 10 horas, ahora veía cómo sus ganancias se disolvían en el vapor de la gasolina. Sus rostros, marcados por el cansancio y la preocupación, eran el reflejo de un país que se movía a trompicones. Las rutas de transporte de carga, arterias vitales que conectan la costa con la sierra y la selva, también se vieron estranguladas. Cada saco de papas que viajaba de Huancayo a Lima, cada caja de pescado que iba de Paita a Arequipa, ahora cargaba el peso adicional de un flete exorbitante. El efecto dominó era implacable. El costo del transporte se incrustaba en el precio final de cada producto, desde el pan de la mañana hasta el ladrillo de construcción. Pero la verdadera pesadilla no se limitaba a los surtidores. Un silencio inquietante comenzó a instalarse en los campos agrícolas. Los agricultores, pilares silenciosos de la seguridad alimentaria del país, se enfrentaban a una disyuntiva cruel: ¿sembrar o no sembrar? La respuesta dependía de un insumo vital que de repente se había vuelto un lujo inalcanzable: los fertilizantes. Rusia y Bielorrusia, actores clave en el mercado global de potasa y urea, estaban bajo sanciones, y las cadenas de suministro se habían fracturado. El nitrato de amonio, el fosfato diamónico, nombres que antes solo conocían los expertos, ahora resonaban en las conversaciones de las plazas de los pueblos. Sin fertilizantes, las cosechas de papa, arroz, maíz, alimentos básicos en la dieta peruana, estaban condenadas a rendimientos pírricos. Imaginen el rostro de un campesino que, tras años de labranza, ve cómo la tierra fértil de sus ancestros amenaza con volverse estéril no por falta de agua o sol, sino por la ausencia de un puñado de gránulos químicos. La inversión para la próxima campaña se disparó, y muchos simplemente no pudieron afrontarla.
Algunos optaron por reducir drásticamente sus áreas de cultivo. Otros, por la desesperación, consideraron abandonar sus parcelas. Este desabastecimiento, esta inflación de los insumos agrícolas, no tardó en golpear las mesas de los hogares peruanos. En los mercados, los precios de las verduras, las frutas y los cereales comenzaron una escalada vertiginosa. Lo que antes era una compra rutinaria, ahora se convertía en un ejercicio de aritmética dolorosa. Las amas de casa, expertas en estirar el presupuesto, se veían obligadas a eliminar ingredientes, a reducir porciones, a reemplazar proteínas animales por carbohidratos más baratos y menos nutritivos. La canasta básica familiar, ese indicador frío y distante para los economistas, se transformó en una herida abierta en la economía de millones de familias. Las ollas comunes, esos símbolos de resiliencia y desesperación que surgieron con fuerza durante la pandemia, resurgían con una necesidad aún más urgente. Madres, abuelas, vecinos unían sus escasos recursos para alimentar a sus comunidades. Una cucharada de arroz, un trozo de papa, un plato de sopa que intentaba apaciguar el hambre y la incertidumbre. Era un testimonio conmovedor de la solidaridad peruana, pero también un grito silencioso de auxilio ante la incapacidad de un sistema de proteger a los suyos. La inflación, esa fuerza invisible que carcome el poder adquisitivo, no solo se manifestaba en los alimentos, los costos de la energía, de los materiales de construcción, de los productos importados, todo se disparaba. El salario mínimo, que ya era insuficiente para muchos, se pulverizaba a un ritmo alarmante. La clase media, que con tanto esfuerzo había logrado una estabilidad precaria, sentía cómo sus ahorros se evaporaban, cómo los sueños de una casa propia o de una educación superior para sus hijos se alejaban cada vez más. El horizonte de oportunidades, antes prometedor, se cubría de nubes grises. La sensación de estancamiento, de retroceso, se apoderaba del ánimo colectivo. En este delicado escenario económico, la fragilidad política interna del Perú, ya una herida abierta, se exacerbaba aún más. La confianza en las instituciones, en los líderes, se erosionaba a medida que las soluciones parecían esquivas y el sufrimiento de la gente se intensificaba. Las protestas, los bloqueos de carreteras, las huelgas de transportistas y agricultores no eran solo manifestaciones de descontento. Eran el eco desesperado de una población que sentía que el Estado no lograba protegerla de una tormenta que no había provocado. Cada anuncio gubernamental, cada medida económica era escrutada con una mezcla de escepticismo y esperanza, pero la realidad tosuda de los precios ascendentes y los bolsillos vacíos seguía siendo el juez implacable. La pregunta que resonaba en las calles, en los hogares, en los pasillos del poder era: ¿cuánto más podía soportar el país? ¿Qué decisiones impensables, qué sacrificios inimaginables tendrían que hacerse? El Perú, un país rico en recursos naturales, con un potencial inmenso, se encontraba atrapado en una encrucijada global. Sus reservas de cobre y oro, tan valiosas en tiempos de bonanza, no podían por sí solas mitigar el golpe de la escasez de fertilizantes o el encarecimiento del petróleo. Su dependencia de los mercados internacionales, de las cadenas de suministro globales, se revelaba como una vulnerabilidad estructural. Si te estás preguntando cómo una nación tan rica en recursos naturales pudo verse tan vulnerable, te animamos a compartir tus propias reflexiones en los comentarios. Porque la respuesta es una compleja telaraña de decisiones históricas, de políticas económicas y de la cruda realidad de que, en un mundo interconectado, nadie es una isla. Las piezas del rompecabezas global se estaban moviendo con una velocidad y una fuerza impredecibles, y el Perú, como muchos otros países en desarrollo, era un espectador forzoso, intentando desesperadamente mantenerse a flote en una marea que no controlaba. El tablero estaba listo, las piezas en movimiento, la tensión era palpable. La sociedad peruana, con su ancestral resiliencia, se preparaba para el impacto total de una crisis que había nacido en tierras lejanas, pero cuyas ondas expansivas ya estaban redefiniendo su presente y amenazando su futuro.
Para comprender la magnitud de lo que estaba en juego y las estrategias que se barajaban para evitar el colapso, es crucial que no te pierdas el desenlace de esta historia. La verdadera prueba aún estaba por llegar. El telón se alzaba para el acto final, y en el Perú, el escenario ya no era el mismo. La promesa de una verdadera prueba se había cumplido, y las piezas que se habían movido con una frialdad matemática en el tablero geopolítico global, ahora chocaban con la cruda realidad de los mercados y las mesas familiares peruanas. La tensión, que antes era palpable, había mutado en una ansiedad colectiva, un nudo apretado en el estómago de millones. La guerra en Ucrania, ese eco lejano de tambores de conflicto, había dejado de ser una noticia distante para convertirse en el ingrediente ausente en la olla popular. El incremento injustificado en el pasaje de la combi, el suspiro ahogado ante el recibo de luz. De pronto, el futuro no era una línea recta, sino un laberinto de incertidumbre. Los precios de los combustibles, que ya venían escalando con una obstinación implacable, se dispararon a alturas vertiginosas. Cada litro de gasolina no solo llenaba un tanque, sino que vaciaba un bolsillo con una velocidad alarmante, impactando directamente en el costo del transporte de alimentos y productos esenciales. Las carreteras del país, arterias vitales para su economía, se volvieron un reflejo de esta agonía. El grito de los transportistas, ahogados por el diésel, resonó en paros y bloqueos, convirtiendo el suministro de bienes en una odisea. Los camiones, antes símbolos de progreso, se quedaron varados, sus cargas de patas, cebollas y frutas frescas pudriéndose bajo el sol inclemente. Mientras en los mercados de la capital, el desabastecimiento se convertía en una realidad ineludible. Las amas de casa, con sus listas de compras en mano, sentían cómo el dinero les resbalaba entre los dedos, cada vez alcanzando menos, cada vez comprando menos. La economía familiar se contraía como un puño apretado. Pero el golpe más devastador, el que laceró la fibra más íntima de la sociedad, fue el de la seguridad alimentaria. Perú, a pesar de su prodigiosa biodiversidad, dependía de importaciones clave para sostener su agricultura y su dieta básica. Los fertilizantes, esenciales para nutrir los campos de cultivo, provenían en gran parte de Rusia. Cuando el flujo se cortó y los precios de lo poco disponible se multiplicaron por 3, por 4, la tierra misma pareció encogerse. Los pequeños agricultores, la columna vertebral del sector agropecuario, se encontraron en una encrucijada imposible: invertir en abonos prohibitivos o ver sus cosechas mermar drásticamente. El dilema no era solo económico, era existencial. ¿Cómo alimentar a una nación si la tierra no da sus frutos? El arroz, el pan, el pollo, pilares de la mesa peruana, se transformaron en lujos. Las noticias de la guerra se filtraban en cada plato, en cada porción reducida, en cada mirada preocupada de un padre que intentaba estirar su jornal. La inflación, ese monstruo silencioso, devoraba los sueños, las pequeñas alegrías, la promesa de un futuro mejor. El descontento, reprimido por un tiempo, estalló. Las calles de Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades se llenaron de voces. Protestas, marchas, cacerolazos. No eran solo manifestaciones políticas, eran gritos de desesperación económica, la furia de quienes sentían que el suelo se les movía bajo los pies, que el país, ya tambaleante por sus propios demonios internos, ahora era golpeado por una tormenta que no había provocado. El gobierno, atrapado entre la espada y la pared, intentó responder con medidas de emergencia, subsidios al combustible, exoneraciones tributarias, planes de apoyo social. Pero eran parches, soluciones temporales que apenas mitigaban el dolor sin curar la herida profunda. La fragilidad de la dependencia externa se reveló en toda su crudeza, una lección aprendida a golpe de crisis. La globalización, que prometía prosperidad y conexión, también exponía vulnerabilidades insospechadas. En medio de este torbellino surgió la resiliencia peruana, esa cualidad ancestral forjada en siglos de adversidad. En los mercados barriales, los comerciantes buscaban alternativas, exploraban nuevos proveedores, se conectaban directamente con los agricultores locales para evitar intermediarios.
En los hogares, la creatividad culinaria floreció por necesidad, reviviendo recetas antiguas que maximizaban cada ingrediente, redescubriendo el valor de la agricultura de subsistencia y el trueque comunitario. Las redes de apoyo vecinal se fortalecieron, la solidaridad se convirtió en un recurso tan valioso como cualquier moneda. Los ojos de los peruanos, aunque cansados, no perdían la chispa de la adaptación, de la búsqueda constante de una solución, de la esperanza inquebrantable de que, como otras veces, lograrían salir adelante. Era un testimonio conmovedor de un pueblo que se niega a rendirse, que encuentra en la adversidad un motivo para reinventarse. La crisis, nacida en los campos de batalla de Europa del Este, había obligado al Perú a mirarse al espejo. ¿Qué tan robusta era su economía? ¿Qué tan preparadas estaban sus instituciones para absorber shocks externos? La respuesta, dolorosa pero necesaria, era que había mucho por hacer. La diversificación de mercados, la inversión en la producción local para reducir la dependencia de importaciones clave, la promoción de la eficiencia energética y una política fiscal prudente para crear colchones financieros dejaron de ser meras recomendaciones de expertos para convertirse en imperativos urgentes. La crisis no solo expuso debilidades, sino que también abrió una ventana de oportunidad, una invitación a la introspección y al cambio estructural. Un llamado a construir un Perú más fuerte, más autónomo, más justo. El desenlace de esta historia no es el final de la guerra en Ucrania, ni la desaparición de la inflación. Es el inicio de una nueva comprensión. Es la revelación de que estamos todos interconectados de maneras que apenas empezamos a comprender. Lo que sucede en un rincón del mundo, por remoto que parezca, puede tener un efecto dominó que redefine la vida de un taxista en Lima, de una madre en Cusco, de un agricultor en la sierra. La economía global no es un concepto abstracto, es el precio del pan en la mesa, la posibilidad de llenar el tanque, la tranquilidad de saber que habrá comida mañana. Si esta profunda reflexión sobre la interconexión global y la resiliencia de un pueblo te ha conmovido, si sientes la urgencia de comprender cómo los grandes eventos moldean nuestras vidas cotidianas, te invito a compartir este video y a sumergirte más en la complejidad del mundo que habitamos. Porque la verdadera lección de esta crisis para el Perú y para el mundo entero es que la vulnerabilidad es universal, pero también lo es la capacidad de adaptación, la chispa de la innovación y, sobre todo, la inquebrantable esperanza de un futuro mejor. No somos islas, somos parte de un vasto océano, donde cada ola, por pequeña que sea, alcanza todas las orillas. Y en esa interdependencia reside tanto nuestro mayor desafío como nuestra más grande fortaleza. La prueba sin duda fue dura, pero el Perú, con su espíritu indomable, sigue de pie, mirando hacia adelante, forjando su destino, en un mundo en constante cambio. La historia no termina aquí, apenas comienza a escribirse el próximo capítulo.